Bienvenidos a la audición que tenemos todas las semanas acerca de la vida de Jesús. Todos estamos de acuerdo de que Jesús ha sido la persona más importante que este mundo ha tenido. El otro día habíamos visto cómo el evangelista, según San Juan, había presentado a Jesús, lo había presentado como Dios. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y habíamos llegado a la parte de donde dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Y hoy vamos a continuar acerca de Juan. Ya habíamos visto de que Jesús había sido bautizado, estuvo 40 días en el desierto, fue tentado por el diablo y salió victorioso. Y después de haber sido tentado por el diablo, Jesús volvió al lugar donde fue bautizado. Vamos a ver hoy en el capítulo 1, vamos a ver algo acerca de Juan y de Jesús. Dice en el capítulo 1, versículo 19, dice: los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era. Y él confesó claramente: yo no soy el Mesías. Juan era la persona importante en esta oportunidad, era el que bautizaba a la gente que venía a Jerusalén a la fiesta, a la presencia de Dios, y tenían que ser purificados. Y le mandaron los líderes religiosos de Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén era la capital más importante del imperio desde el punto de vista religioso. Estaba igualada a Constantinopla, Atenas, Roma. Era una ciudad importante dentro de Alejandría. Los sacerdotes le mandaron emisarios a preguntarle quién era, si él era el Mesías, por todo lo que él hacía, a Juan. Y él dijo que no era el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Y Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron, entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó Juan: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Y Juan les contestó. Les contestó: yo soy una voz que grita en el desierto: abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Acuérdense en que Isaías vivió 8 siglos antes de esto. Y Isaías había dicho lo que Juan dijo acá, que él tenía que venir para preparar el camino del Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Si alguna persona quiere tener a alguien como modelo en la vida, lean lo poquito que la Biblia enseña acerca de Juan el Bautista, imítenlo para poder agradar a Dios. Un hombre humilde, a pesar de que era la persona importante, la persona que todo el mundo conocía, la persona de cual todos hablaban, sin embargo él decía: yo soy una voz que clama en el desierto. Pero el que viene después de mí, ese sí que es importante. Y dice que esto sucedió en un lugar llamado Betania o Betábara, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando, o sea, al este del río Jordán. El río Jordán es el río que divide Israel en dos partes por el medio.
nace en el norte, en Siria, y termina en el Mar Muerto. Entonces él bautizaba ahí frente de Jericó, en un pueblo que se llamaba Betania, no la Betania donde vivía Lázaro, María y Marta, esta es otra Betania. Dice que al otro día que habían venido esos emisarios de Jerusalén a averiguar quién era, entonces al día siguiente Juan vio a Jesús. Jesús había vuelto del desierto, había estado 40 días sin comer, había estado con las fieras y ángeles lo atendían, y había estado siendo bautizado, siendo tentado por Satanás. Y entonces dice que cuando Jesús vuelve del desierto, ¿a dónde viene? Al lugar donde había sido bautizado, donde estaban las multitudes que Juan los bautizaba, que se arrepentían y volvían a Dios. Y dice que Juan, al otro día, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, este es el Cordero de Dios. Juan habló acerca de Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Acuérdense en que dentro del antiguo pacto, la manera para ser libre de culpa, de pecado, cuando uno estaba en infracción con Dios, y entonces, ¿qué había que ir? Había que ir al sacerdote, había que comprar un cordero, había que sacrificarlo, como que era el precio que se pagaba por los pecados que la persona había cometido, y entonces y se ofrecía a Dios. Y Juan dijo de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba profetizando cuál iba a ser el fin de Jesús, que iba a ser inmolado también para que las personas puedan quedar libres de culpa de pecado. Y Juan dice: a él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Él reconoce que ese que era el Cordero de Dios existía antes que él. Acuérdense que Jesús era 6 meses más joven que Juan. Cuando estaba la madre de Juan, Elizabeth o Isabel, embarazada de 6 meses, entonces es que vino el ángel y le dijo a María que iba a ser ella la madre del Mesías. O sea que Jesús tenía 6 meses menos que Juan. Y dice Juan: yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. O sea, acá está el testimonio de Juan refiriéndose a Jesús. Y a continuación nos explica aquí cómo Jesús eligió sus primeros discípulos. Dice: al día siguiente Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Al siguiente día de que Juan había dicho que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: estaba allí Juan con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. O sea que los 2 seguidores de Juan, que habían venido del norte del país de Galilea, a donde estaba Juan bautizando, porque eran hombres que buscaban de Dios, cuando escucharon a Juan decir que Jesús era el Cordero de Dios, siguieron a Jesús. Ahí tenemos ya 2 de los discípulos que Jesús después eligió, que Jesús los conoció ahí al lado del río. Cuando uno lee en el Evangelio de Mateo, teóricamente cree que los eligió al lado del lago de Genesaret o lago de Galilea,
pero no, acá en el río Jordán es que esos 2 discípulos siguieron a Jesús. Los 2 seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Uno de los discípulos, el otro era el que no da el nombre acá, pero era Juan. Cuando no da el nombre se refiere al mismo que escribió el Evangelio. Andrés era hermano de Simón Pedro, entonces este fue a buscar a Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan o de Jonás, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Así que ahí ya tenemos como Juan conoce a 3 de sus primeros discípulos. Uno era Juan, el mismo Juan, el que escribió el Evangelio. El otro era Andrés y Simón, que eran hermanos, hijos de Jonás. Al día siguiente, o sea, eso fue un día, y al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, vieron cómo acá Jesús va eligiendo sus seguidores, y sus seguidores a su vez buscan a otras personas que realmente tenían temor de Dios, que buscaban a Dios, que venían al sur, a donde Juan estaba bautizando, que habían escuchado que había un profeta que estaba predicando al lado del río, que la gente se arrepienta y que se vuelva a Dios y que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y de esas personas que venían al sur a buscar a Juan fueron los primeros discípulos que Jesús eligió para que sean sus seguidores. Cuando encontró Felipe a Natanael, le dijo: hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, el carpintero de Nazaret de Galilea. Y Natanael, ¿qué le dijo? Dijo Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué dijo Natanael que acaso puede seguir algo bueno de Nazaret? Porque Nazaret era un pueblo que estaba ubicado en la ruta que venía de Egipto a Mesopotamia, a Persia. Era un pueblo de ruta, O sea que un pueblo de ruta no es gente que es donde se desarrolla todas las cosas de la sociedad que son indeseables. Y entonces Natanael tenía un mal concepto de ese pueblo de Nazaret, por ser precisamente un pueblo, y ahí es donde Jesús trabajaba con sus manos. Algunos dicen carpintero, pero no se sabe si era carpintero, la verdad. Pero él trabajaba con sus manos para vivir y mantener la familia, y era el hijo mayor de María, así que era teóricamente el jefe. No habla a esta altura nada de José, seguramente ya José, el padre o el padrastro, habría muerto. Y dice Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Ustedes saben que los israelitas piadosos, en la puerta de cada casa había una higuera, era el árbol de sombra, la puerta de la casa, y aparte la higuera produce higos y era también para sustento de la familia.
y tenían la costumbre de sentarse a la sombra de la higuera y leer los libros de la Biblia. Y entonces seguramente que Natanael estaba bajo la higuera leyendo el pasaje donde dice que Jacob huía de Esaú y estaba en un determinado lugar, y entonces tuvo un sueño donde los ángeles de Dios bajaban y subían por una escalera al suelo, y que Jacob dijo: uy, aquí estaba Dios y yo no lo sabía, y levantó la piedra, la ungió y bendijo esa piedra, la ungió con aceite. Seguramente que estaba y ahí hizo un pacto Jacob con Dios y le dijo que si Dios estaba con él y lo acompañaba, él iba a ser su Dios, y seguramente que estaba leyendo ese pasaje de su ancestro que había vivido, qué sé yo, en el año 2000 antes de Cristo, y 2000 años antes. Y entonces Jesús le dijo a Natanael: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera y te llamó Felipe. Y cuando Natanael escuchó cómo sabía que yo estaba abajo de la higuera, y cómo sabía, entonces Natanael quedó impactado, y Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En admiración está, le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi luego que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que esta. Y también dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Por eso yo dije que seguramente estaba leyendo ese pasaje para confirmar un poquito más, darle fe a Natanael para que crea en él y pueda ser su discípulo. Y este Natanael es cuando uno lee cuáles eran los discípulos que Jesús eligió, dice Felipe y Bartolomé. Ese Bartolomé es Natanael. Bueno, vamos a dejar hoy acá, y lo que quiero que nos quede como algo positivo a nosotros de cómo Jesús eligió. Jesús no eligió a cualquiera para que sea un seguidor de Él, un discípulo de Él. Él eligió a personas que tenían temor de Dios, que buscaban de Dios, que dejaban todos sus quehaceres, que ponían a Dios en primer lugar. Y en este tiempo lo mismo, Dios elige a personas que están dispuestas a seguirlo a Él, no importa cuáles sean los gustos que tengan o lo que están haciendo o lo que sea. Cuando ellos conocen acerca de Jesús, están dispuestos a poner a Jesús como la causa de su existencia. Bueno, que Dios los bendiga mucho, y será hasta la semana que viene.